Era sábado por la tarde y el sol caía como plomo sobre el asfalto. El estacionamiento del supermercado estaba casi vacío, de esos días en que hasta el aire se siente pesado y la gente camina rápido buscando sombra. Yo acababa de pagar y salí con 2 bolsas en cada mano, pensando en cosas simples: qué iba a cocinar, si me alcanzaría el tiempo para lavar, si mañana me dolería la espalda como siempre. Nada me preparó para lo que vi. Iba hacia mi carro cuando algo me detuvo, como si alguien me hubiera jalado del pecho. Un auto estacionado lejos de la entrada, en una esquina sin árboles, con las ventanas apenas empañadas por dentro. Lo reconocí antes de entender por qué lo reconocía. Ese era el carro de mi hija, Dalila. Sentí un golpe seco en el estómago. Mi primera idea fue absurda: qué raro porque está aquí. La segunda fue peor: desde cuando está aquí. Caminé sin sentir las bolsas, sin sentir el calor, sin sentir nada excepto el sonido de mi propio corazón. A cada paso la imagen se volvía más clara: las ventanas empañadas, el silencio alrededor, un movimiento mínimo adentro. Me acerqué al lado del conductor y entonces lo vi. Dalila estaba recargada contra la ventana, dormida, con el cabello desordenado, la piel pálida, como si llevara días sin respirar bien. En el asiento de atrás, envuelto en una cobija pequeña, mi nieto Santiago dormía hecho bolita. Tenía la boca entreabierta y una mano apretaba una orilla de la manta, como si el sueño fuera lo único que lo protegía. Me temblaron las manos. Toqué el cristal una vez, suave, no reaccionó. Toqué otra vez, más fuerte. Dalila se despertó sobresaltada, como quien sale de una pesadilla, y cuando me miró vi algo en sus ojos que me partió en dos. No era cansancio, no era vergüenza, era miedo, miedo de verdad, de ese que te cambia la cara. Bajó la ventanilla un poco. Intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró antes de nacer. Mamá, dijo, y su voz sonó como si hubiera estado tragándose el llanto por días. Yo miré a Santiago atrás, miré su respiración lenta, su cobija, su inocencia, y sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Mi voz salió más dura de lo que yo quería. No era enojo con ella, era el terror buscando una salida. Dalila, ¿por qué estás durmiendo en el carro con Santiago? Ella bajó la mirada, se mordió el labio. Sus manos apretaron el volante como si necesitara agarrarse de algo para no caer. Tardó unos segundos en hablar, pero esos segundos se sintieron eternos. Luego levantó la vista y las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas, silenciosas, como si ya no tuviera fuerzas ni para llorar con ruido. Mi esposo, dijo, y se le fue la voz, tragó saliva. Mi esposo y su madre me echaron. Yo no entendí la frase completa. El cerebro cuando se asusta se vuelve lento. ¿Cómo que te echaron?, repetí, como si al repetirlo pudiera cambiar el significado. Ella respiró hondo, como quien se obliga a decir lo que duele. Me echaron de la casa. Sus ojos buscaron los míos, de la casa que tú compraste. Sentí que el mundo se detenía, no por dramática, por real. Porque en esa frase se me juntó todo: mi hija en un carro, mi nieto dormido en una cobija, y esa palabra, casa, que para mí siempre significó seguridad, techo, protección. Esa casa era mi esfuerzo convertido en paredes. Era mi promesa de que mi hija no pasaría lo que yo pasé. Y aún así ahí estaban, afuera, como si fueran extraños. ¿Cuánto tiempo? Empecé a preguntar, pero no pude terminar. No estaba lista para escuchar el número. Dalila soltó un "no quería llamarte" que me encendió por dentro. Vergüenza, miedo, culpa. Todas esas cosas que les meten a las mujeres para que aguanten de más. Yo la miré y me di cuenta de que si seguía preguntando ahí, en medio del sol, con gente pasando lejos, iba a quebrarse. Y si ella se quebraba, Santiago se iba a asustar. Y yo no iba a permitir otro segundo de humillación. Abrí la puerta del carro del lado del conductor. El calor salió como una bocanada. Levántate, le dije, más firme que dulce. Despierta, Santiago, se vienen conmigo ahora. Dalila me miró como si no me creyera. Como si esperara que yo dudara, como si estuviera acostumbrada a que nadie la defendiera. Mamá, no quiero causarte problemas, susurró, y ahí sentí algo frío y claro. El problema no era ella. El problema era quien se atrevió a ponerla en esa situación. El problema ya lo tienen ellos, le respondí sin levantar la voz. Agarra tus cosas. Dalila obedeció, se limpió la cara con el dorso de la mano, respiró temblando y se volteó hacia atrás con suavidad como si despertara un tesoro. Santi, mi amor, le dijo despacio. El niño abrió los ojos, confundido, y al verme sonrió con esa sonrisa fácil que solo tienen los niños cuando todavía creen que el mundo es bueno. Abuela, murmuró. Yo lo cargué con cuidado. Estaba tibio, olía a sueño y a galletas. Lo abracé más fuerte de lo que debía, pero no me importó. Ya todo va a estar bien, le susurré al oído, y en ese momento no era una frase bonita. Era una promesa que yo misma me estaba firmando por dentro. Cerré la puerta del carro de Dalila, tomé una bolsa pequeña que traía con ropa y una mochilita de Santiago y la guié hacia mi auto.
Ella caminaba despacio, como si el cuerpo le pesara, como si llevara meses sosteniéndose con nada. La senté, le puse el cinturón a Santiago, guardé mis bolsas en la cajuela y me senté al volante. Antes de arrancar, miré una vez más el estacionamiento. El sol seguía igual, la vida seguía igual, la gente seguía empujando carritos como si nada. Pero para mí ya nada era igual, porque acababa de ver lo que no se puede desver, a mi hija reducida a sobrevivir y a mi nieto durmiendo donde no debía dormir jamás. Encendí el motor. Dalila miraba por la ventana sin parpadear. Yo no dije más, no hay. No todavía, pero por dentro, mientras salíamos de ese lugar, una idea se me clavó como un hierro: esto no se iba a quedar así. No era solo por la casa, era por la dignidad, por el límite que alguien cruzó creyendo que no habría consecuencias. Y mientras manejaba, con mi hija al lado y mi nieto atrás, hice una promesa silenciosa, de esas que no necesitan palabras para ser reales. Si ellos empezaron una guerra, yo iba a terminarla. Esa casa nunca fue un regalo, nunca fue un capricho ni un golpe de suerte. Fue el resultado de 10 años de turnos dobles, de noches sin dormir y de decisiones que se toman cuando no hay nadie más que te rescate. Por eso, cuando pienso en esa escritura, no veo papel ni firmas. Veo sangre, cansancio y una promesa que me hice a mí misma mucho antes de que Dalila se casara. Todo empezó el día que mi esposo murió. Ricardo tenía 42 años cuando el cáncer se lo llevó en menos de un año. No hubo tiempo de despedidas largas ni de planes alternativos. Un día estábamos hablando de pintar la sala y al siguiente yo estaba firmando papeles en el hospital. Me quedé sola con una hija adolescente, una hipoteca enorme y deudas médicas que parecían no terminar nunca. No hubo drama público. No me derrumbé frente a nadie. Hice lo que hacen muchas mujeres, apreté los dientes y seguí. Yo era enfermera en un hospital público. Turnos largos, sueldo justo, cero margen para errores. Empecé a tomar dobles turnos, guardias de noche, fines de semana. Me perdí cumpleaños, festivales escolares, cenas tranquilas. Dalila aprendió pronto a calentarse la comida sola y a entender cuando yo llegaba tan cansada que apenas podía hablar. No era la vida que soñé para ella, pero era la única que podía ofrecerle en ese momento: estabilidad a costa de mí misma. Durante 10 años pagué esa hipoteca peso por peso. Cada mes era una batalla. A veces elegía qué factura pagar primero, a veces estiraba el dinero como si fuera goma, pero nunca dejé de pagar. El día que terminé de liquidar la casa lloré sola en la cocina, sentada en el piso, con una taza de café frío entre las manos. No lloré de tristeza, lloré de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo algo era realmente mío, seguro, intocable. Años después heredé un terreno de mi padre en las afueras de la ciudad. No era bonito ni céntrico, pero era un respaldo. Muchos me dijeron que lo guardara, que era una inversión para mi vejez, y quizá tenían razón. Pero cuando Dalila me dijo que se iba a casar, que quería formar una familia, vi algo más claro que cualquier consejo. Yo no quería que mi hija viviera con miedo al techo, como yo lo había vivido. Dalila trabajaba como maestra. Le gustaba su trabajo, pero ganaba lo justo. Eusebio parecía buen hombre al principio, educado, atento, siempre con palabras correctas. Hablaba de futuro, de estabilidad, de familia. Yo quería creerle, no por ingenua, sino porque una parte de mí necesitaba creer que todo ese sacrificio había valido la pena, que mi hija había elegido bien. Vendí el terreno. No fue una decisión ligera. Lo pensé semanas enteras. Cuando finalmente firmé la venta y vi el dinero depositado, sentí un vacío extraño, como si me despidiera de una última red de seguridad. Con ese dinero compré la casa, 3 recámaras, patio amplio, en una colonia tranquila. No era lujosa, pero era sólida, de esas casas que se sienten hogar desde que entras. La escritura la puse a mi nombre, no por desconfianza, sino por prudencia, porque la vida me había enseñado algo muy simple: el amor cambia, los papeles no. Pensé que más adelante, cuando las cosas estuvieran firmes, podría hacer un ajuste, pero primero quería asegurarme de que nadie pudiera quitarle ese techo a mi hija por un mal momento, una pelea o una mala decisión. El día que les entregué las llaves fue en mi cocina. Las saqué del bolso y las puse sobre la mesa despacio. Esta es su casa, les dije. Cuídenla, cuídense. Dalila lloró, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Eusebio también me abrazó, me dijo que yo era una gran mujer que jamás me defraudaría. Yo le creí. No porque fuera tonta, sino porque quería creer que por una vez todo iba a salir bien. Los primeros meses parecían normales. Dalila venía contenta, hablaba de planes, de arreglos pequeños en la casa. Santiago nació y pensé que todo había valido la pena. Yo miraba a mi nieto dormir en esa casa y sentía orgullo. No el orgullo que presume, sino el que se queda callado porque sabe lo que costó llegar ahí. Hubo señales, claro, siempre las hay.
Comentarios pequeños de Eusebio sobre cómo se hacen las cosas, decisiones que tomaba sin consultarle, silencios incómodos cuando yo hacía preguntas simples. Nada grave, nada que no pudiera explicarse con estrés o adaptación. Yo las vi, pero elegí ignorarlas, porque la esperanza también puede ser una venda. Nunca imaginé que esa prudencia, esa escritura a mi nombre, ese acto que muchos llamaron exagerado, sería lo único que más adelante separaría a mi hija de la calle. En ese momento para mí la casa era solo eso, un hogar para Dalila. No sabía que algún día se convertiría en un campo de batalla. Eusebio llegó a mi vida una tarde de domingo, con flores en la mano y una sonrisa medida al milímetro. No era una sonrisa exagerada ni nerviosa. Era segura, ensayada, de esas que buscan agradar sin parecer que lo intentan. Desde el primer momento me llamó señora Elora, con respeto, con tono correcto, como quien sabe exactamente qué papel está interpretando. Habló poco de sí mismo y mucho de planes, estabilidad, familia, futuro. Todo sonaba bien. Demasiado bien. Dalila estaba radiante. Tenía esa luz que solo aparece cuando una mujer se siente elegida, vista, protegida. Yo la miraba y me decía que eso era lo importante, que después de todo lo que habíamos pasado, ella merecía tranquilidad. Eusebio sabía cuándo asentir, cuándo elogiar, cuándo guardar silencio. No levantó sospechas. Al contrario, parecía entender mis silencios mejor que muchas personas que me conocían de años. Durante esa primera comida habló de su trabajo como contador, de lo mucho que valoraba el esfuerzo, de su deseo de hacer las cosas bien. Dijo que no creía en improvisar, que una familia se construye con orden y sacrificio. Yo escuchaba y sin darme cuenta empezaba a relajarme. Pensé que quizá por una vez Dalila había elegido a alguien sólido, a alguien que no le fallaría. Las visitas se repitieron, siempre puntual, siempre correcto. Siempre con algún detalle, pan dulce, una botella de vino sencilla, flores para Dalila. Nunca para mí, pero tampoco lo noté entonces. Hablaba de matrimonio con naturalidad, como si fuera un paso lógico inevitable, y Dalila lo miraba como si ya estuviera escrito. La primera señal llegó disfrazada de cuidado. Dalila estaba embarazada de pocos meses cuando Eusebio soltó la idea, casi al pasar, que quizás sería mejor que dejara su trabajo. Solo por un tiempo, dijo, para que no se canse, para que se concentre en el bebé. Lo dijo con voz suave, con esa lógica que parece indiscutible cuando viene envuelta en amor. Yo sentí una incomodidad leve como una piedrita en el zapato. Dalila amaba su trabajo, siempre lo había hecho. Era independiente, segura, pero también estaba cansada, ilusionada, vulnerable. Me miró buscando aprobación. Yo dudé, pensé en lo duro que es criar a un hijo trabajando jornadas completas, pensé en lo bien que sonaba tener apoyo, y pensé también que no quería ser la madre que interfiere. Si ustedes creen que es lo mejor, dije. Y en ese momento, sin saberlo, validé la primera renuncia de mi hija a sí misma. Eusebio sonrió, no una sonrisa grande, una pequeña contenida, como quien confirma que una pieza encaja. Dalila dejó el trabajo poco después. Lo contó como una decisión de pareja, como algo temporal. Yo quise creerlo. Me repetí que no todas las decisiones incómodas son malas, que el amor también implica ceder. Con el tiempo noté otros detalles. Eusebio hablaba de nuestros planes, nuestro dinero, nuestro futuro, incluso cuando Dalila era quien hacía los ajustes. Él decidía horarios, prioridades, silencios, nada explícito. Nada que pudiera señalar con el dedo. Era un control limpio, elegante, casi invisible. Yo me decía que exageraba, que estaba proyectando mis miedos, que no todos los hombres son iguales, que Dalila estaba feliz, y sí lo estaba, o al menos eso parecía. El amor nuevo tiene esa capacidad peligrosa de maquillar lo que no queremos ver, de justificar lo que, en otro contexto, nos haría retroceder. Eusebio nunca levantó la voz frente a mí, nunca fue grosero, nunca dijo una palabra fuera de lugar, y quizá por eso tardé tanto en entenderlo. Porque el peligro no siempre grita. A veces llega con flores, con discursos correctos y con promesas de cuidado que poco a poco se convierten en jaulas. Cuando pienso en esos primeros meses, no me culpo por haber confiado. El amor nuevo tapa banderas rojas, las vuelve rosas, casi invisibles. Y yo, como muchas madres, elegí creer que todo iba a estar bien. No sabía que esa perfección aparente era, en realidad, el inicio de algo mucho más oscuro. Araceli entró por la puerta sin hacer ruido, como entran las personas que no quieren parecer amenaza. No llegó con gritos ni con órdenes. Llegó con una bolsa de mandado, una sonrisa rígida y una frase que después aprendería a temer: vengo a ayudar. Era viuda, de voz firme, mirada que escaneaba todo y una manera muy particular de observar a las personas, como si estuviera midiendo fallas. Desde la boda había dejado claro que nada era suficiente, ni la comida, ni la música, ni el vestido de Dalila. Todo lo decía en tono bajo para no armar drama,
Yo lo noté, Dalila también, pero nadie quiso darle peso. Al principio sus visitas eran cortas. Pasaba a ver al bebé, traía alguna sopa, acomodaba 2 o 3 cosas porque así es más práctico. Nadie se quejaba. ¿Quién rechaza ayuda cuando hay un recién nacido? Eusebio agradecía, Dalila sonreía cansada y Araceli se quedaba un poco más cada vez. Siempre había algo que corregir, algo que mejorar. No lo decía como crítica, lo decía como experiencia. Yo ya crié a un hijo, repetía. Sé cómo deben hacerse las cosas. Los comentarios empezaron por la cocina, que si la sopa estaba muy salada, que si esa marca no era buena, que si Dalila cocinaba como muchacha sola, no como esposa. Después siguieron con la limpieza, que el piso no brillaba, que el baño olía raro, que así no se dobla la ropa de un hombre. Dalila asentía, corregía, pedía disculpas por cosas que no necesitaban disculpa. Yo lo veía desde fuera y sentía una incomodidad constante, pero cada vez que abría la boca, Eusebio intervenía. Mamá solo quiere ayudar, decía. Y con eso cerraba cualquier conversación. La crianza fue el siguiente campo de batalla, que si el niño lloraba mucho, que si Dalila lo cargaba demasiado, que si así se vuelve dependiente. Los niños se malacostumbran, decía Araceli mientras tomaba a Santiago sin pedir permiso. Dalila ya no opinaba, miraba. Observaba, empezó a dudar de sí misma, de sus decisiones, de su instinto, y eso era lo más peligroso. Eusebio nunca la defendió, nunca. Si Dalila intentaba explicar algo, él la interrumpía con un no exageres o un mi mamá tiene razón, no gritaba, no insultaba, simplemente invalidaba. Y Araceli lo sabía, sabía exactamente hasta dónde podía llegar. Cada palabra estaba calculada para parecer consejo, pero funcionar como orden. Con el tiempo, las visitas dejaron de anunciarse. Araceli llegaba temprano, se iba tarde. A veces se quedaba a comer, luego a cenar. Luego pasaba la noche porque estaba cansada. Nadie le puso un límite. Eusebio jamás lo intentó. Dalila empezó a moverse en su propia casa como invitada. Preguntaba si podía usar la cocina. Avisaba si iba a salir. Pedía permiso para comprar algo. Yo noté que Dalila dejó de visitarme con frecuencia. Cuando venía, se veía más delgada, más callada. Ya no hablaba de planes de sueños. Respondía con frases cortas. Todo bien, mamá, mentía, yo lo sabía. Pero también sabía que había una muralla que no podía cruzar sin que ella me dejara entrar. Araceli no levantaba la voz, pero su presencia llenaba la casa. Controlaba horarios, rutinas, decisiones pequeñas que juntas van apagando a una persona. Dalila empezó a vestirse diferente, más discreta, más apagada. A reírse menos, a pedir perdón por todo, y Eusebio siempre al lado de su madre como si no hubiera otra opción. La casa dejó de sentirse hogar, se volvió un lugar de reglas no escritas, de tensión constante. Nadie decía nada abiertamente, pero todo se sentía pesado. Dalila caminaba con cuidado, como si cualquier movimiento pudiera ser malinterpretado. Yo la miraba y no reconocía a la mujer fuerte que había criado. Un día le pregunté con cuidado si todo estaba bien. Me sonrió, esa sonrisa que no llega a los ojos. Sí, mamá, solo estoy cansada. Y entendí que no era cansancio físico. Era agotamiento emocional, era estar vigilada, evaluada, corregida todo el tiempo. Con el paso de los meses, Araceli ya no parecía visita, parecía supervisora, revisaba, corregía, decidía. Y Dalila, poco a poco, empezó a desaparecer dentro de su propia vida. No de golpe, no con un escándalo, sino como desaparecen las cosas importantes cuando nadie las defiende. Ahí fue cuando entendí algo que me costó aceptar. Araceli no visitaba, Araceli supervisaba, y esa supervisión silenciosa era el primer muro de una prisión que todavía no sabíamos nombrar. Dalila dejó la escuela sin hacer ruido, como se dejan las cosas cuando una cree que es por amor. Eusebio no se lo pidió como orden, se lo presentó como sacrificio temporal. Es mejor para el niño, le dijo. Yo puedo mantenernos, no tienes que preocuparte. Dalila dudó, me lo comentó como quien busca aprobación. Yo sentí ese tirón en el pecho, esa alarma suave que una aprende a ignorar cuando quiere creer que todo va a estar bien. Ella renunció. Y con esa renuncia no perdió solo un sueldo, perdió su espacio, su rutina, su voz. La dependencia llegó rápido. Eusebio se convirtió en la única entrada de dinero y sin decirlo en el filtro de todo. Lo que se compraba cuando se compraba, a quien se visitaba. Araceli encontró ahí terreno fértil. Empezó a opinar sobre las amistades de Dalila. Esa mujer es muy chismosa. Esa otra te llena la cabeza. ¿Para qué necesitas amigas si tienes marido e hijo? Lo decía con una sonrisa, como si fuera consejo sabio. Dalila empezó a cancelar cafés, a dejar de contestar mensajes. Al principio se justificaba, luego simplemente desapareció, las salidas se volvieron raras. Si Dalila decía que quería ir a verme, Araceli fruncía el ceño. ¿Otra vez con tu mamá? Si quería salir sola, había preguntas. ¿A dónde?
¿Con quién? ¿Para qué? No eran prohibiciones directas, eran cercos. Eusebio observaba en silencio y cuando Dalila intentaba poner un límite, él minimizaba. Exageras. Es mi madre. Solo quiere ayudarte. Y con esa frase borraba cualquier incomodidad. Dalila aprendió a medir sus palabras. A no provocar, a no insistir. Descubrió que el silencio evitaba conflictos, que asentir era más seguro que explicar. Empezó a guardar lo que sentía para sí misma. Se volvió experta en sobrevivir sin ruido. Yo noté que ya no me llamaba como antes, que sus mensajes eran cortos, que cuando venía a casa miraba el reloj como si tuviera permiso limitado. Yo también me engañé, me dije que era la maternidad, el cansancio, la etapa. Me repetí que no podía entrometerme en un matrimonio ajeno, que Dalila era adulta, que si necesitaba algo me lo diría. La verdad es que yo también tenía miedo, miedo de confirmar que algo iba mal, miedo de aceptar que mi ayuda inicial había abierto la puerta a todo aquello. Araceli afinó el control, regulaba horarios, comentarios, hasta el tono de voz de Dalila. No hables así delante del niño. No lo cargues tanto, no te rías tan fuerte. Cada corrección era pequeña pero constante. Eusebio se volvió juez silencioso. Si Dalila se defendía, él suspiraba, se iba del cuarto o soltaba una otra vez lo mismo, y Dalila retrocedía. El aislamiento fue completo cuando Araceli empezó a organizar la casa. Decidía quién entraba y quién no. Si alguien llamaba, decía que Dalila estaba ocupada. Si yo pasaba, encontraba excusas para cortar la visita. Está cansada. El niño duerme. Yo veía a mi hija apagarse, pero me convencía de que exageraba. Una tarde, Dalila me confesó que sentía culpa por todo, culpa por no trabajar, culpa por gastar, culpa por pedir ayuda, culpa por existir. Me habló como si esa culpa fuera normal. Yo sentí rabia, pero no supe ponerle nombre a lo que estaba pasando. El abuso no siempre llega con golpes, a veces llega envuelto en buenas intenciones. Eusebio siguió minimizando. Cada vez que Dalila intentaba hablar, él cerraba la conversación. No armes drama, estás sensible. Así es mi mamá, y con eso Dalila aprendió que su malestar no importaba, que debía adaptarse, que su paz dependía de callar. Yo veía señales claras, la mirada baja, el cansancio que no se iba, la forma en que pedía permiso para todo. Pero me repetía que era una etapa, me decía que no debía interferir, me engañé para no enfrentar una verdad incómoda. El día que entendí la magnitud del daño fue cuando Dalila dejó de contarme cosas importantes. Ya no me decía cuando estaba triste, ya no compartía dudas. Me hablaba de lo superficial, y eso fue peor que cualquier discusión, porque cuando una mujer deja de hablar no es porque esté bien, es porque aprendió que su voz no cambia nada. Ese fue el golpe más duro, verla sobrevivir en silencio. Ver cómo la independencia se había ido, cómo el aislamiento la había encerrado, cómo el amor se había convertido en control. Y entender, demasiado tarde, que algo ya se había quebrado por dentro. Araceli llegó un lunes por la mañana con 2 maletas grandes y una sonrisa tranquila, de esas que no piden permiso porque ya vienen decididas a quedarse. Dijo que era algo temporal, que su departamento estaba en remodelación, que solo serían unos días mientras se acomodaban las cosas. Dalila la escuchó desde la puerta, con Santiago en brazos, sin saber exactamente qué responder. Eusebio ya había asentido antes de que ella pudiera decir una palabra. Es mi mamá, dijo. ¿Cómo le vamos a decir que no? Ahí empezó todo. Los primeros días Araceli actuó como invitada diligente. Se levantaba temprano, hacía café, comentaba lo agradecida que estaba, pero muy pronto dejó de preguntar y empezó a decidir. Cambió el orden de la cocina porque así era más práctico. Guardó los utensilios donde a Dalila no le resultaba cómodo alcanzarlos. Decidió a qué hora se comía, a qué hora se bañaba el niño, a qué hora se apagaban las luces. No lo imponía con gritos, lo hacía con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Dalila intentó marcar pequeños límites. Dijo que prefería cocinar ella, que Santiago tenía su rutina, que necesitaba silencio por las tardes. Araceli sonreía y respondía con burla ligera. Ay, hija, exageras. O algo peor, esta casa es de mi hijo. Yo solo estoy ayudando. Cada frase iba acompañada de una risa suave que hacía parecer a Dalila la problemática. Eusebio, lejos de intervenir, reforzaba la idea. No seas insensible, le decía. Mi mamá está pasando por un momento difícil. Con el paso de los días, Araceli empezó a manejar el dinero del hogar. Comentaba cuánto se gastaba en comida, cuestionaba compras pequeñas, revisaba recibos. Decía que lo hacía para apoyar, pero Dalila empezó a sentir que debía justificar cada peso. Si compraba algo para ella, Araceli alzaba las cejas. Si compraba algo para Santiago, opinaba que era innecesario. La casa dejó de sentirse como refugio y empezó a parecer un lugar vigilado. Las maletas nunca se movieron. En lugar de eso aparecieron más cosas.
ropa en los closets, zapatos en la entrada, objetos personales ocupando espacios comunes. Araceli hablaba en plural. Aquí hacemos las cosas así, en esta casa no se come a esa hora. Dalila empezó a caminar con cuidado, como si cualquier paso pudiera ser incorrecto. Ya no sabía dónde sentarse sin estorbar. Una tarde, Dalila reunió valor y habló con Eusebio a solas. Le dijo que se sentía desplazada, que su madre había cruzado límites, que necesitaban una fecha de salida. Eusebio suspiró, cansado, y respondió lo que ya se había vuelto costumbre. Estás exagerando. Es solo por unos días más. No hagas un problema de esto. Dalila entendió entonces que no estaba sola contra Araceli, estaba sola contra ambos. Empezó a sentirse intrusa en su propio hogar. Pedía permiso para usar la cocina. Se encerraba en el cuarto para evitar comentarios. Cargaba a Santiago en silencio, tratando de no incomodar. Araceli ocupaba la sala, el comedor, incluso las conversaciones. Hablaba de decisiones como si Dalila no estuviera presente. Y cuando Dalila se defendía, la mirada de Eusebio la hacía retroceder. El ambiente se volvió pesado. Cada día era una prueba. Dalila sentía que la casa, la misma que había imaginado como hogar, se transformaba en territorio enemigo. No había un golpe final, no había una escena dramática. Solo una ocupación lenta, constante, que la iba borrando poco a poco. Y mientras Araceli decía que era solo un favor temporal, Dalila empezó a comprender algo con claridad dolorosa. Esas maletas no se iban a ir solas. Y si ella no hacía algo, lo siguiente que desaparecería no serían los objetos, sería ella misma. Un día, sin previo aviso, Araceli soltó la frase como quien deja caer algo sin importancia: ni siquiera vives en tu casa. Lo dijo mientras acomodaba unos papeles sobre la mesa, sin mirar a Dalila, con ese tono casual que disfraza veneno de comentario cotidiano. Dalila se quedó quieta, con la sensación de que algo acababa de moverse bajo sus pies. Esa casa era el único lugar donde se sentía a salvo, y de pronto la estaban redefiniendo sin pedirle permiso. A partir de ahí, la idea empezó a repetirse de distintas formas. Araceli insinuaba que todo lo decidía Elora, que Dalila solo estaba prestada ahí. Tu mamá controla todo, decía, como si fuera una verdad incómoda que alguien debía señalar. Eusebio, poco a poco, comenzó a reforzar ese discurso. Ya no hablaba de la casa como un hogar compartido, sino como algo externo, ajeno. Un regalo sin papeles no vale, le dijo una noche, mirando el celular, evitando sus ojos. Dalila sintió vergüenza sin saber exactamente por qué. La culpa empezó a hacer su trabajo. Dalila comenzó a pensar que quizá tenía razón, que tal vez estaba viviendo de la generosidad de su madre, que no había construido nada propio. Cada gasto se volvió una carga emocional. Cada comida, cada recibo, cada cosa que usaba parecía una prueba de que no le pertenecía nada. Araceli aprovechaba esos silencios para apretar un poco más. Hay gente que abusa sin darse cuenta, decía. Dalila bajaba la cabeza. El control financiero se endureció sin que nadie lo anunciara. Para comprar algo necesitaba comentarlo, para salir, justificarlo, para visitar a su madre, explicar por qué. Todo venía envuelto en la palabra orden. Araceli hablaba de equilibrio, de responsabilidad. Eusebio asentía, convencido o cansado, pero siempre del mismo lado. Dalila empezó a sentirse pequeña, como si pedir fuera su único lugar posible. Las amenazas nunca fueron directas, no hacían falta. Si no te gusta, vete, decía Araceli con una sonrisa. No era una orden, era una sugerencia venenosa. Dalila miraba a Santiago y sentía miedo. ¿Ir a dónde? ¿Con qué? ¿Con qué derecho si le habían repetido tantas veces que no tenía ninguno? Así, sin gritos ni golpes, le fueron quitando el suelo. Le hicieron creer que no tenía derecho a opinar, a decidir, a quedarse, que esa casa no era suya, que su vida estaba sostenida por la voluntad de otros. Y mientras Dalila dudaba de sí misma, ellos avanzaban tranquilos, convencidos de que ya la estaban preparando para desaparecer. No fue una discusión, no hubo gritos ni platos rotos ni portazos, fue peor. Fue una frase escrita con frialdad, enviada como quien manda un recordatorio cualquiera: recoge tus cosas y vete. Dalila leyó el mensaje sentada en la orilla de la cama, con Santiago jugando en el piso, sin entender al principio que esas palabras eran una orden, no una amenaza. No un arrebato, una expulsión. Días antes, Eusebio había hablado de divorcio como si estuviera comentando el clima. Esto ya no funciona, dijo una tarde sin mirarla. Dalila se quedó helada, pero al día siguiente él actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó normal, besó a Santiago en la frente, se fue a trabajar. Ese vaivén la desorientó. Pensó que quizá había exagerado, que tal vez aún podía arreglarse todo si ella se esforzaba más. Y se esforzó. Dalila se volvió una sombra silenciosa que intentaba no estorbar. Cocinaba lo que Araceli quería, hablaba solo cuando le preguntaban, se vestía como le indicaban. Sonreía cuando por dentro se estaba quebrando.
Creyó con esa fe desesperada que nace del miedo, que si hacía todo bien volverían a verla, a quererla. No funcionó, nunca funciona. El mensaje llegó un jueves por la tarde. Recoge tus cosas y vete, ya no te quiero aquí. Dalila sintió que el aire desaparecía. Escribió con manos temblorosas, ¿a dónde voy a ir con Santiago? La respuesta fue inmediata y brutal, no es mi problema. Vete con tu mamá, total, ella siempre te ha mantenido. En esa frase no solo la echaban de la casa, la borraban como esposa, como compañera, como persona. Dalila entró en pánico. Pensó en su hijo, en no tener dinero propio, en no tener un lugar claro a dónde ir. Pensó en la vergüenza de llamar a Elora y decirle que había fallado, que todo aquello que parecía estable era una mentira. Pensó en el miedo de perderlo todo de golpe. Araceli observaba desde la sala en silencio como quien ya ganó. Esa noche Dalila empacó lo poco que pudo sin hacer ruido, ropa de Santiago, su cobija, algunos juguetes, metió todo en bolsas, no hubo despedidas, no hubo explicaciones, solo salió. Bajó las escaleras con el corazón latiéndole en los oídos. Santiago preguntó si iban de paseo. Ella le dijo que sí, que solo un ratito. El auto se convirtió en refugio improvisado. Dalila estacionó lejos, donde nadie mirara. Ajustó el asiento, envolvió a su hijo con la cobija, intentó no llorar. Pasó la noche despierta, mirando el techo del carro, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento perdió su voz, su casa, su lugar? La vergüenza fue lo que más la paralizó, no el frío, no el miedo, la idea de que todos tenían razón menos ella, que había sido ingenua, débil, tonta, que había decepcionado a su madre, así que no llamó, se quedó ahí esperando que amaneciera, esperando que algo cambiara. Y ahí es donde el tiempo se dobla y la historia vuelve al presente. El estacionamiento del supermercado, el sol fuerte, el auto conocido, el hora frente a la escena que jamás debió existir. Mientras Dalila termina de contar, su voz quebrada, el hora no dice nada. Solo aprieta las llaves de la casa en el puño hasta que le duelen los dedos, porque en ese gesto silencioso y firme nace algo nuevo, no es solo rabia, no es solo dolor, es una decisión. Y en ese instante, mientras las llaves se clavan en su palma, Elora sabe que nadie vuelve a echar a su hija de nada. Nunca más. La cocina olía a café recién hecho y a algo más difícil de nombrar, alivio mezclado con miedo. Dalila estaba sentada frente a mí con las manos entrelazadas, los hombros caídos, como si por fin pudiera dejar de sostener un peso que llevaba años cargando sola. Cuéntame todo, le dije sin rodeos. No suavicé la voz, no porque no la amara, sino porque necesitaba la verdad completa. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, dejó de proteger a quienes nunca la protegieron, habló sin filtro, no ordenó la historia para que sonara menos dura, no buscó excusas. Me contó de los silencios, de las humillaciones pequeñas que se repetían hasta volverse rutina, de cómo aprendió a medir cada palabra para no provocar enojo. Me habló del cansancio que no se quita durmiendo, del miedo a equivocarse en su propia casa. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, solo dije lo que necesitaba escuchar desde hace años, no es tu culpa, y vi cómo su cuerpo reaccionó a esa frase, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado. Entonces sacó el teléfono. Dudó un segundo como si aún temiera que alguien se lo quitara de las manos. Aquí están, dijo. Abrí el chat y sentí cómo la tristeza se transformaba en algo más frío y más claro. No eran discusiones, eran órdenes, amenazas, desprecio escrito con total impunidad. Me das asco. No te quiero aquí, si no te vas por las buenas te sacamos. Cada línea tenía fecha, hora y un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. Ya no era una historia contada desde el dolor, era evidencia. Fui leyendo despacio. No para recrearme en la rabia, sino para entender el patrón. Abandono, control, castigo, no había arrepentimiento, solo poder. Dalila me miraba de reojo, esperando quizás que yo minimizara, que dijera, seguro lo dijo enojado. No lo hice. Le dije la verdad, esto es grave, esto no se arregla hablando. Esto se enfrenta, tomé mi teléfono y fotografié cada mensaje, uno por uno. Me aseguré de que se vieran claramente los nombres, las fechas, el contexto, no dejé nada al azar. Mientras lo hacía, sentí algo nuevo instalarse en mí, calma. No la calma de la resignación, sino la de quien por fin sabe qué hacer. Con esto vamos a un abogado, le dije, y desde hoy hay una regla, cero contacto directo, nada de llamadas, nada de mensajes, todo, absolutamente todo por la vía legal. Dalila respiró hondo, asintió. No preguntó si era exagerado, no discutió, algo había cambiado, ya no estaba pidiendo permiso para existir, estaba aprendiendo a protegerse. Le expliqué el plan con claridad. Llamaríamos a Roberto un abogado serio, de esos que no prometen milagros pero conocen la ley, le mostraríamos las pruebas. Iniciaríamos el proceso correcto, sin gritos, sin amenazas, con hechos. Mientras hablábamos vi cómo su postura cambiaba, ya no estaba encorvada, empezó a hacer preguntas.
Y si dicen que exagero, y si mienten, le respondí con calma, que mientan, nosotros tenemos fechas, palabras exactas, pruebas. La verdad no necesita volumen, necesita respaldo, y eso lo teníamos. Hubo un silencio breve, Dalila miró sus manos, luego me miró a los ojos. Mamá, dijo, pensé que nadie me iba a creer. Se me apretó el pecho, pero no dejé que la emoción me dominara. Te creo, respondí, y ahora además te van a escuchar. Esa diferencia es enorme. Esa tarde, mientras Santiago jugaba en el piso de la sala, Dalila habló más, no para justificarse, sino para entender. Puso en palabras cosas que antes solo sentía. Nombró el abuso, nombró el miedo. Nombró la vergüenza. Cada palabra era un paso de regreso a sí misma. Yo no la apuré. La dejé recuperar su ritmo, su voz. Cuando terminé de guardar las fotos, miré el teléfono una última vez. Ahí estaba todo, no opiniones, no interpretaciones, hechos. Ahora tenemos verdad con fecha y hora, pensé, y esa verdad ya no podía ser ignorada ni escondida debajo de la alfombra. Esa noche, antes de dormir, Dalila me dijo algo que no olvidaré: siento que por primera vez no estoy loca. Le respondí sin dudar: nunca lo estuviste. Te hicieron creer eso para controlarte. Apagué la luz con una certeza firme. Ya no estábamos reaccionando, estábamos avanzando. La cocina había sido testigo de muchas cosas a lo largo de los años: comidas, risas, silencios incómodos, pero ese día fue distinta. Ese día no fue solo confesión. Fue el inicio de una sentencia, y no la dicté yo, la dictaron sus propias palabras, escritas cuando creían que nadie las vería. Cuando empecé a pensar en el proceso legal, entendí algo básico: la verdad de Dalila no podía quedarse solo en nuestras palabras, necesitábamos a alguien más. Un testigo, alguien que hubiera visto, escuchado, sentido lo que pasaba detrás de esas paredes. Cuando se lo dije, Dalila bajó la mirada, tardó unos segundos en hablar. Mamá, a mí me prohibieron tener amigas. No lo dijo con dramatismo, lo dijo como quien admite una costumbre vieja. Entonces entendí el nivel de control. No solo la habían aislado de su familia, también del mundo. Fue ahí cuando mencionó a Lucía, la vecina de al lado. Antes hablábamos mucho, me explicó. Café, pláticas rápidas en la reja, pero un día simplemente dejé de contestarle. No porque no quisiera, sino porque cada intento terminaba con Araceli apareciendo de la nada, interrumpiendo, llamándola con tono seco, cerrando puertas. Dalila creyó que Lucía pensaría que la había rechazado, y eso otra vez la llenó de vergüenza. Decidí ir yo, no pedí permiso, no lo anuncié. Esa misma tarde manejé hasta la casa. La calle me resultó más angosta de lo que recordaba. Estacioné frente a la vivienda de Lucía y toqué la puerta con una mezcla de nervios y determinación. Cuando abrió, su expresión cambió al reconocerme. No fue hostilidad, fue sorpresa. Y algo de tristeza. Soy la mamá de Dalila, le dije directo. Lucía suspiró y me hizo pasar. Su sala era sencilla, limpia, con fotos familiares en las paredes. Nos sentamos una frente a la otra y no perdí tiempo. Le conté todo, desde el estacionamiento hasta los mensajes. Desde el silencio de mi hija hasta la noche en el auto. Lucía se llevó la mano a la boca. Yo sabía que algo estaba mal, dijo casi en un susurro, pero nunca imaginé esto. Entonces habló, y lo que dijo confirmó cada miedo que yo había tenido. Gritos por las noches, llanto contenido, órdenes secas. Una vez, recordó, vi a Dalila llorando en el patio. Salí a preguntarle si estaba bien y Araceli salió detrás, la agarró del brazo y la metió a la casa sin decirme nada. Lucía bajó la mirada. Me dio miedo. Y luego ya no me dejaban acercarme. Le pregunté si estaría dispuesta a decir eso frente a un juez. No dudó. Sí, respondió firme, porque nadie merece vivir así y porque yo vi lo que vi. Sentí un alivio que casi me hizo llorar, pero me contuve, agradecí. De verdad, no como favor, sino como acto de justicia. Salimos juntas a la calle, y fue entonces cuando la puerta de la casa vecina se abrió. Araceli apareció como si hubiera estado esperando. Nos miró con desprecio, primero a Lucía, luego a mí. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con voz dura. No levanté la voz, no necesitaba hacerlo. Hablando, respondí. Eso bastó para que se acercara más. Esta es propiedad privada, dijo, sonreí apenas. Sí, mi propiedad. La miré a los ojos sin parpadear. Yo compré esta casa, yo pagué cada recibo. Y tú no tienes ningún derecho aquí. Vi el cambio en su rostro. No fue miedo inmediato, fue incredulidad, luego rabia, luego algo más oscuro. En ese momento saqué la carpeta. No la abrí, no hizo falta. Hay una demanda de desalojo, continué con calma. ¿Y tu nombre está ahí? Araceli dio un paso atrás. Sus labios se apretaron. Por primera vez no tuvo respuesta inmediata. Lucía nos miraba en silencio, entendiendo que algo se había movido para siempre. Araceli murmuró algo que no alcancé a escuchar y regresó a la casa dando un portazo. El sonido retumbó en la calle. No la seguí, no hacía falta. Ya había visto lo suficiente. Me despedí de Lucía con un abrazo, uno sincero. Gracias, le dije, no solo por testificar.
por no mirar hacia otro lado. Mientras regresaba al auto, sentí algo claro: el aislamiento había fallado. Creyeron que controlando puertas y teléfonos podían borrar testigos. Se equivocaron, los vecinos escuchan, ven, recuerdan, y cuando hablan, el abuso deja de ser un secreto. Esa noche le conté todo a Dalila. La vi llorar, pero no de miedo, de alivio. No estaba loca, repitió, no, nunca lo estuvo. Y ahora, además de verdad y pruebas, teníamos algo más poderoso, alguien que había visto todo y estaba dispuesta a decirlo en voz alta. Entré al juzgado sin prisa, con la espalda recta y una carpeta bien cerrada bajo el brazo. El edificio olía a papel viejo y a café recalentado. Los pasillos eran estrechos, las bancas duras, la gente hablaba en susurros como si el aire mismo pidiera silencio. Sentí el peso del momento en el pecho, pero no miedo. Era otra cosa, certeza. A unos metros del otro lado del pasillo estaban Eusebio y Araceli. Él evitaba mirarnos, ella nos observaba con una rigidez casi desafiante. No crucé palabras, no hacía falta. Roberto llegó puntual. Traje oscuro, portafolio ordenado, mirada clara. Nos saludó con un gesto breve. Dalila se sentó a mi lado, le tomé la mano, estaba fría pero firme. Cuando llamaron nuestro caso, el murmullo se apagó, entramos. La sala era sobria, casi austera. El juez, un hombre de cabello cano y lentes delgados, revisaba papeles sin levantar la vista. Cuando habló, su voz fue neutral, cansada de mentiras ajenas. Procedamos. Roberto se puso de pie, no levantó la voz, no necesitó adornos. Presentó la escritura primero. El documento pasó de mano en mano hasta el estrado. Luego los recibos, luz, agua, gas, predial, años, todos a mi nombre, uno tras otro. El juez asintió tomando notas. Propiedad clara, murmuró. Del otro lado, el abogado de Eusebio carraspeó. Intentó intervenir con tecnicismos. Contribuciones indirectas, dijo. Mantenimiento. Roberto pidió pruebas. No hubo ninguna. La defensa cambió de estrategia. Abandono voluntario, argumentaron. Una discusión matrimonial sacada de contexto. El juez levantó la vista por primera vez. Sacada de contexto, repitió. Roberto pidió permiso para leer mensajes. El juez asintió. El aire se tensó. Roberto leyó despacio, palabra por palabra. La fecha, la orden, recoge tus cosas y vete. La respuesta de Dalila, ¿a dónde voy con Santiago? Y la réplica que lo cambió todo, no es mi problema, vete con tu mamá. Nadie se movió, nadie tosió. Araceli apretó el bolso. Eusebio bajó la cabeza. El juez cerró los ojos un segundo como si midiera el peso de lo escuchado. Esto no es contexto, dijo al fin. Esto es abandono. Llamaron a Lucía. Caminó hasta el estrado con pasos cortos pero seguros. Juró decir la verdad. Contó lo que vio: gritos, órdenes, puertas cerradas, una mujer llevada del brazo como si no tuviera voluntad. Dijo aislamiento sin titubeos. La defensa intentó desacreditarla. Amistad, insinuaron. Lucía no se alteró. Vecindad, corrigió. Y ojos abiertos. El juez la escuchó con atención. Cuando terminó, le agradeció. Luego fue el turno de Dalila. Se levantó despacio, no lloró, no pidió compasión, habló claro. Contó cómo dejó su trabajo, cómo el dinero se volvió permiso, cómo la casa dejó de sentirse hogar. Dijo: me sentí invisible, y no sonó a drama, sonó a diagnóstico. Cuando el abogado contrario intentó provocar, ella respiró hondo y respondió sin desviarse. No me fui, dijo. Me sacaron. El juez tomó nota. Yo apreté la carpeta no por nervios, sino por costumbre. Hubo un receso, 30 minutos que parecieron una hora. Caminamos en silencio. Dalila miraba al suelo, yo miraba adelante. Pensé en el estacionamiento, en el sol, en la cobija de Santiago. Pensé en todas las veces que el silencio había protegido a otros. Esta vez no. Regresamos a la sala. El juez entró con una hoja en la mano. No habló de moral, habló de hechos. Concedió el desalojo, fijó plazos. Estableció custodia para Dalila, visitas supervisadas y pensión. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Cada palabra cayó como un sello. Salimos sin aplausos, sin gestos grandilocuentes. Dalila respiró por primera vez en meses. Roberto estrechó manos. Del otro lado, Araceli murmuraba reproches. Eusebio parecía más pequeño. No me acerqué, no era el momento. Nunca lo fue. En el pasillo, Dalila me miró, sonrió, una sonrisa discreta, limpia. Gracias, dijo. Negué con la cabeza. No, respondí. Gracias a la verdad. Caminamos hacia la salida. Afuera, el aire era distinto. No ganamos por gritar. Ganamos por sostener. No hubo venganza, hubo consecuencias. Y eso, por fin, era suficiente. La victoria no fue sacarles la casa. Eso lo entendí con el paso de los días. La verdadera victoria fue ver a mi hija respirar otra vez, como si alguien le hubiera quitado un peso del pecho que llevaba años aplastándola. Los 30 días que el juez les dio no fueron una espera pasiva, fueron un despertar. Dalila empezó a levantarse temprano sin miedo, a hacer planes pequeños y reales. Se inscribió en un curso de actualización para maestras, volvió a mandar currículums, llamó a 2 amigas a las que no veía desde hacía años.
No hablaba del juicio, hablaba del futuro, y eso lo cambiaba todo. Durante ese mes, la casa siguió ocupada, pero ya no era territorio enemigo, era un lugar en cuenta regresiva. Yo pasaba a revisar papeles, a tomar fotos, a documentar, no buscaba conflicto. Araceli evitaba mirarme, cuando lo hacía su mirada era dura, cargada de rabia. Eusebio casi no estaba. Salía temprano, regresaba tarde. La casa se iba vaciando por dentro antes de vaciarse por fuera, y ese vacío tenía olor, a humedad, a abandono, a algo que ya no quiere quedarse. El día del desalojo llegó sin ceremonia. Un camión de mudanza estacionado, cajas apiladas, pasos apresurados. Entré con Roberto y el actuario. La casa estaba casi desnuda, las paredes marcadas por cuadros que ya no estaban, el piso sucio, las ventanas cerradas. Araceli supervisaba con los brazos cruzados. Cuando me vio, tensó la mandíbula. No gritó, no hizo falta. Firmó los papeles con una mano temblorosa y salió sin despedirse. Eusebio bajó las escaleras con una maleta. No me miró, no lo llamé, no había nada que decir. Cuando el camión se fue, caminé por cada cuarto, toqué los marcos, abrí las ventanas, dejé entrar el aire. La casa respiró, yo también, no sentí triunfo, sentí cierre. Llamé a un equipo de limpieza, pinté paredes, cambié cerraduras, reparé lo roto, no quise conservar nada que no fuera estructura. El pasado no se honra quedándose, se honra ordenándose. Dalila no volvió a dormir allí, no quiso, lo entendí. Algunos lugares guardan ecos que no hacen bien, decidí vender la casa, no por prisa sino por sentido, se vendió rápido, una familia joven la compró con ilusión, les entregué las llaves deseándoles paz. La casa ya había cumplido su propósito. Con ese dinero, Dalila buscó algo propio. Pequeño, luminoso, cerca de una escuela. Lo encontró en pocas semanas. 2 recámaras, un jardín sencillo, ventanas grandes. La escritura quedó a su nombre, solo al suyo. El día que firmó no lloró, sonrió. Fue una sonrisa tranquila, adulta, sin miedo. Santiago se adaptó como los niños saben hacerlo cuando el entorno es sano. Volvió a dormir de corrido, hizo amigos en el parque, empezó terapia de juego. Dalila también buscó apoyo. No por debilidad, sino por cuidado. La recuperación emocional no fue instantánea, pero fue constante. Rutinas claras. Comidas sin tensión, risas pequeñas que se vuelven hábito. Las consecuencias llegaron sin que yo las buscara. Eusebio perdió el empleo. La pensión llegó tarde, a veces incompleta. Las visitas supervisadas se cumplieron al principio y luego se espaciaron hasta desaparecer. Araceli y él se mudaron juntos a un departamento chico. La vida que eligieron se volvió estrecha. No sentí alegría por eso, sentí confirmación, las decisiones pesan. Un año después volvió diciembre, decoramos el árbol en la casa nueva. Santiago colgó esferas con la lengua afuera de concentración. Dalila salió de la cocina con galletas calientes. Se sentó a mi lado, no hablamos del juicio, no hablamos de ellos. Hablamos del viaje que planeaban, de la escuela, del jardín que querían sembrar en primavera. Esa noche entendí algo simple y grande a la vez. La felicidad no borra el pasado, pero sí lo pone en su lugar. Ya no manda, ya no define. Se vuelve una historia que se cuenta sin temblar. Brindamos en silencio, no por venganza, por paz real.